Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Motín en la Bounty, película dramática histórica épica estadounidense de 1962, estrenada por la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Lewis Milestone, y protagonizada por Marlon Brando, Trevor Howard y Richard Harris. El guión fue escrito por Charles Lederer, basado en la novela homónima de Charles Nordhoff y Sarah James Norman. La película cuenta la historia del motín de la vida real liderado por Fletcher Christian contra el capitán William Blythe de la Bounty en 1789. Esta es la segunda película estadounidense producida por MGM basada en la novela y la tercera película en adaptar esta historia. La primera versión, una película muda australiana, El motín de la Bounty, se realizó en 1916. La segunda, In the Wake of the Bounty, fue otra producción australiana protagonizada por Errol Flynn en su debut cinematográfico, interpretando a Fletcher Christian. La adaptación producida en 1935, titulada de forma homónima, fue protagonizada por Clark Gable y Charles Laughton, mientras que la más reciente, de 1984, titulada simplemente La Bounty, estuvo protagonizada por Mel Gibson y Anthony Hopkins, siendo esta última la más precisa históricamente. La producción fue problemática desde el principio. Marlon Brando firmó con MGM por un sueldo de $500,000, más el 10% de las ganancias. Carol Reed fue contratado para dirigir, con el fin de aprovechar al máximo el Technicolor y el formato de pantalla panorámica, por lo que la producción se filmaría en Tahití. La película estaba programada para comenzar a rodarse en octubre de 1960. Brando escribió en sus memorias que le ofrecieron el papel principal en Lawrence de Arabia casi al mismo tiempo, pero eligió el Bounty porque prefirió ir a Tahití, un lugar que lo había fascinado durante mucho tiempo. Se construyó una réplica funcional de la Bounty en Nueva Escocia, a un costo de $750,000, y se navegó a Tahití luego de 9 meses, en lugar de los 6 programados originalmente, por lo que se llegó con retraso para comenzar la filmación. La filmación fue difícil, en parte, porque el guión se estaba reescribiendo, y según los informes, Brando estaba improvisando gran parte de su papel. En enero de 1961, tras 3 meses de filmación, Reed abandonó el rodaje por una dolencia no revelada. Brando afirmó en sus memorias que MGM despidió a Reed porque quería convertir a Blythe en el héroe. Reed fue reemplazado por Lewis Milestone en lo que fue su última película como director. Reed no estaba acostumbrado a la interferencia de los productores, estudios y estrellas. Milestone dijo más tarde: "Sentí que sería una tarea fácil, porque habían estado en esto durante meses, y seguramente no quedaba mucho por hacer". Sin embargo, dice que descubrió que solo habían filmado una escena de 7 minutos, donde Trevor Howard daba instrucciones sobre cómo obtener la fruta del pan. Milestone dijo que durante sus primeras 2 semanas en la película, Brando se comportó y se hizo muchas cosas, como la llegada de la Bounty a Tahití. El director dijo que se llevaba muy bien con los actores británicos, a quienes describió como caballeros, pero Milestone dijo que después de ese tiempo, los problemas comenzaron. Resumiendo la causa, dijo: "El productor le hizo una serie de promesas a Marlon Brando que no pudo cumplir. Era una situación imposible, porque para bien o para mal, el hombre simplemente se hacía cargo de todo. Tenías la opción de sentarte y mirar o darle la espalda. Ni los productores ni yo pudimos hacer nada al respecto". El rodaje estuvo plagado de mal tiempo y problemas con el guión. Richard Harris se enfrentó con Brando, y Brando frecuentemente llegaba tarde al set y era difícil durante la filmación. Marlon no aprobaba la historia, dijo Milestone, pero sí tenía aprobación de sí mismo. Si a Brando no le gustaba algo, simplemente se paraba frente a la cámara y no actuaba, pensaba solo en sí mismo. Milestone dijo que Lederer a menudo trabajaba en el guión con Brando por la mañana y que el rodaje no comenzaba hasta la tarde. Milestone también dijo: "Tenías la opción de filmarlo, pero como Marlon Brando iba a supervisarlo de todos modos, esperé hasta que alguien gritó cámara y fui a sentarme en algún lugar y leer el periódico". La película terminó costando 10 millones más de lo esperado originalmente. Incluso un tahitiano murió mientras filmaba una secuencia de canoa. Milestone dijo: "Era como estar en un huracán, en un barco sin timón y sin capitán. Cuando acepté el trabajo, pensé que sería un buen viaje. Cuando lo terminé, sentí que me habían ahorcado". El crítico de cine Joseph R. Milchstadt se refiere a la película como el hito de Brando, señalando que la historia de este desastre de Hollywood es larga y compleja,
pero la figura central en todos los sentidos es Marlon Brando, no Lewis Milestone, acreditando al actor por la auténtica dirección del film. El motín de la Bounty fue la primera película filmada en el proceso de pantalla ancha Ultra Panavision 70. El estudio arriesgó más de $20 millones en el desafortunado film de 1962 y recuperó menos de la mitad de su inversión. Criticada por los críticos que no se ponían de acuerdo sobre la actuación de Marlon Brando, la película fue un fracaso de taquilla, perdiendo más de 6 millones, equivalente a $54 millones en 2021. La difícil y problemática producción de Motín en la Bounty, el comportamiento temperamental y excéntrico de Brando, las críticas abrumadoramente negativas de la actuación de Brando y el fracaso de la taquilla se combinaron para dañar la carrera y el poder estelar que poseía Marlon Brando, que solo revivió con el estreno de El Padrino 10 años después. El director, Milestone, declaró más tarde que la actuación de Brando en Motín en la Bounty le pareció horrible. De todas formas, este film es el más popular y el más representativo del famoso motín a bordo. La película comienza en el año 1787. La nave de vela Bounty zarpa de Gran Bretaña rumbo a Tahití, bajo el mando del capitán William Bligh. Su misión es recolectar un cargamento de plantas de árbol del pan y transportarlos a Jamaica. El gobierno espera que las plantas prosperen y proporcionen una fuente barata de alimento para los esclavos. El viaje tiene un comienzo difícil, con el descubrimiento de que falta algo de queso. El marinero John Mills acusa a Bligh, el verdadero ladrón, de haber robado el queso, y Bligh hace azotar brutalmente a Mills por mostrar desprecio a su oficial superior, para disgusto de su caballeresco segundo al mando, el primer teniente Fletcher Christian. El tono para los próximos meses lo establece el ominioso pronunciamiento de Bligh: la crueldad con un propósito no es crueldad, es eficiencia. El aristócrata Christian está profundamente ofendido por su ambicioso capitán. Bligh intenta llegar antes a Tahití, intentando la ruta más corta hacia el oeste, alrededor del Cabo de Hornos. Una pesadilla para la navegación. La estrategia falla y la Bounty retrocede hacia el este, lo que le cuesta a la misión un tiempo muy valioso. Con determinación, Bligh recupera el tiempo perdido, presionando más a la tripulación y recortando sus raciones. Cuando la Bounty llega a su destino, la tripulación se deleita con la vida tranquila del paraíso tropical y con las filosofías de amor libre de las mujeres tahitianas. El propio Christian está enamorado de Maimiti, la hija del rey tahitiano. La agitación de Bligh se ve alimentada aún más por el hecho de que el periodo de latencia de la fruta del pan significa más meses de retraso hasta que las plantas puedan colocarse en macetas. A medida que se acerca el día de la partida, 3 hombres, incluido el marinero Millis, intentan desertar, pero Christian los atrapa y Bligh los encadena. En el viaje a Jamaica, Bligh intenta traer el doble de plantas de árbol de pan para compensar su tardanza, y para esto debe reducir las raciones de agua de la tripulación para regar las plantas adicionales. Un miembro de la tripulación cae del aparejo y muere mientras intenta recuperar el cucharón para beber, que Bligh había colocado en la cima de un mástil para que quien quiera beber tenga que escalarlo. Otro marinero ataca a Bligh por las condiciones en el barco y es fatalmente arrastrado por la quilla. Mills se burla de Christian después de cada muerte, tratando de incitarlo a desafiar a Bligh. Cuando un tripulante se enferma gravemente por beber agua de mar, Christian intenta darle agua fresca, en violación de las órdenes del capitán. Bligh golpea a Christian cuando éste ignora su segunda orden de detenerse. En respuesta, Christian golpea a Bligh. Bligh le informa a Christian, complacido, que lo colgarán por sus acciones cuando llegan al puerto. Sin nada que perder ya, Christian se rebela, provocando un motín a bordo, y toma el mando del barco, tras lo cual deja a Bligh y a los miembros leales de la tripulación a la deriva, en un bote con equipo de navegación, diciéndoles que se dirijan a una isla local. Bligh decide en cambio cruzar gran parte del Pacífico para llegar antes a las autoridades británicas. Regresa a Gran Bretaña con notable rapidez. El tribunal militar exonera a Bligh de cualquier fechoría y recomienda una expedición para arrestar a los amotinados y llevarlos a juicio, pero también llega a la conclusión de que el nombramiento de Bligh como capitán de la Bounty fue incorrecto. Mientras tanto, Christian navega de regreso a Tahití para recoger suministros y a las novias de la tripulación. Luego, van a la remota isla de Pitcairn, que está marcada incorrectamente en las cartas de navegación, para esconderse de la ira de la Royal Navy. Sin embargo,
Una vez en Pitcairn, Christian decide que es su deber regresar a Gran Bretaña y testificar sobre las malas acciones de Blythe, y les pide a sus hombres que naveguen con él. Para evitar esta posibilidad, los hombres prenden fuego a la Bounty y Christian sufre quemaduras mortales mientras intenta salvar el barco. En su agonía, Christian declara ante su acongojada tripulación que Blythe dejó su huella en todos ellos. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que los sucesos acontecidos en la película están muy ficcionalizados para hacer ver a los amotinados en una luz positiva, en especial a Fletcher Christian. Para empezar, hay que considerar el contexto en que se dieron los hechos. El buque armado de Su Majestad, Bounty, fue construido en 1784 en Yorkshire. Era un barco mercante de 28 metros de largo y 7.6 metros de ancho, y con capacidad de carga de 230 toneladas. Su armamento consistía en 4 cañones de carro cortos de 4 libras y 10 cañones giratorios de media libra, complementado con armas pequeñas como mosquetes. Fue calificado por el almirantazgo como un cúter, la categoría más pequeña de buque de guerra. Su comandante sería un teniente en lugar de un capitán, y sería el único oficial comisionado a bordo, por lo que tampoco tendría el destacamento habitual de Royal Marines que los comandantes navales podían usar para hacer cumplir su autoridad. Se había adquirido la Bounty para transportar plantas de árbol de pan desde Tahití, una isla polinesia en el Océano Pacífico Sur, hasta las colonias británicas en las Indias Occidentales. La expedición fue promovida por la Royal Society, pues se pensaba que la fruta del pan podría crecer bien allí y proporcionar comida barata a los esclavos. La Bounty fue reacondicionada para tal empresa. La gran cabaña, normalmente las habitaciones del capitán del barco, se convirtió en un invernadero para más de 1000 plantas en macetas, con ventanas acristaladas, tragaluces y una cubierta de plomo y un sistema de drenaje para evitar el desperdicio de agua dulce. El espacio requerido para esos arreglos en el pequeño barco significaba que la tripulación y los oficiales soportarían un hacinamiento severo durante el largo viaje. Así, el mando de la expedición se le dio al entonces teniente William Blythe, cuya experiencia incluía el tercer y último viaje del capitán James Cook, en el que se desempeñó como capitán de vela, o jefe de navegación. Blythe nació en Plymouth en 1754, en una familia de tradición naval y militar. Blythe entró en el servicio mercantil y en 1785 fue capitán del Britannia, un barco propiedad del tío de su esposa. Blythe asumió el prestigioso nombramiento de la Bounty el 16 de agosto de 1787 a un costo financiero considerable. La paga de su teniente de 4 shillings al día, 70 libras esterlinas al año, contrastaba con las 500 libras esterlinas al año que había ganado como capitán del Britannia. Debido al número limitado de suboficiales permitidos en la Bounty, también se requirió que Blythe actuara como el contable del barco. Con el fin de inspeccionar un pasaje importante pero poco explorado, las órdenes de navegación de Blythe indicaban que debía ingresar al Pacífico a través del Cabo de Hornos, alrededor de América del Sur, y luego, después de recolectar las plantas de árbol de pan, navegar hacia el oeste a través del estrecho de Endeavour. Luego, cruzaría los océanos Índico y Atlántico hasta las islas de las Indias Occidentales en el Caribe. La Bounty completaría así una circunnavegación de la Tierra en el hemisferio sur, a diferencia del film, donde da a indicar de que la ruta por el Cabo de Hornos es propiciada por capricho del propio Blythe y fuera de lo planeado para ganar tiempo. La tripulación constaba de 46 hombres, incluidos 44 miembros del personal de la Royal Navy, incluido Blythe, y 2 botánicos civiles. Directamente debajo de Blythe estaban sus suboficiales, designados por la Junta de la Marina, y encabezados por el capitán de vela John Fryer. Los otros suboficiales eran el contramaestre, el cirujano, el carpintero y el artillero. A los 2 jóvenes ayudantes del capitán y 2 guardiamarinas se añadieron varios guardiamarinas honorarios, los llamados jóvenes caballeros, que eran aspirantes a oficiales navales. Estos firmaron la nómina del buque como marineros de primera, pero fueron alojados con los guardiamarinas y tratados en igualdad de condiciones por ellos. La mayor parte de la tripulación de la Bounty fue elegida por Blythe, o le fue recomendada por patrocinadores influyentes. El artillero, William Peckover, y el armero, Joseph Coleman, habían estado con Cook y Blythe antes. Varios otros habían navegado bajo Blythe más recientemente en Britania. Entre ellos estaba Fletcher Christian, de 23 años, que provenía de una rica familia de Cumberland, descendiente de la nobleza de Manx. Christian había elegido una vida en el mar en lugar de una carrera legal prevista por su familia. Había viajado 2 veces con Blythe a las Indias Occidentales, y los dos habían formado una relación maestro-alumno, a través de la cual
Christian se había convertido en un hábil navegante. Christian estaba dispuesto a servir en la Bounty, sin paga, como uno de los jóvenes caballeros. Blythe le dio una de las literas del segundo del maestro asalariado, muy por el contrario de la imagen que muestra el film, donde ambos personajes no se conocían antes de embarcarse en la Bounty, y son antagónicos desde el principio por sus opuestas personalidades. Otro de los jóvenes caballeros recomendados a Blythe fue Peter Heywood, de 15 años, también de una familia de Manx, y pariente lejano de Christian. Los dos botánicos o jardineros fueron el botánico jefe David Nelson, un veterano de la tercera expedición de Cook, que había estado en Tahití y había aprendido algo del idioma de los nativos. El asistente de Nelson, William Brown, era un guardiamarina que había visto acción naval contra los franceses. En general, la tripulación de la Bounty era relativamente joven. La mayoría tenía menos de 30 años en el momento de la partida. Blythe tenía 33 años. Entre los tripulantes de mayor edad se encontraban Peckover, de 39 años, que había navegado en los 3 viajes de Cook, y Lawrence Blewett, un año mayor y ex velero en el Britannia. Los más jóvenes a bordo eran Howlett y Heywood, ambos de 15 años, cuando partieron de Inglaterra. El espacio habitable en el barco se asignó en función de rango. Blythe, habiendo cedido la gran cabina, ocupó dormitorios privados, con un comedor o despensa adyacente en el lado del estribor, y Fryer, una pequeña cabina en el lado opuesto. El 15 de octubre de 1787, la Bounty partió de Deptford hacia Spithead, en el Canal de la Mancha, para esperar las órdenes finales de navegación. Blythe estaba ansioso por partir rápidamente y llegar al Cabo de Hornos antes del final del breve verano austral, pero el almirantazgo no le otorgó alta prioridad y retrasó la emisión de las órdenes por 3 semanas. Cuando la Bounty finalmente zarpó el 28 de noviembre, el barco quedó atrapado por los vientos contrarios y no pudo despejar Spithead hasta el 23 de diciembre. Con la perspectiva de un paso alrededor del Cabo de Hornos ahora en serias dudas, Blythe recibió permiso del almirantazgo para tomar, si fuera necesario, una ruta alternativa a Tahití a través del Cabo de Buena Esperanza. A medida que el barco se adaptaba a su rutina marítima, Blythe introdujo la estricta disciplina de Cook con respecto a la higiene y la dieta. Según el historiador de la expedición, Sam McKinney, Blythe hizo cumplir estas reglas con un celo fanático, continuamente quejándose furioso por la limpieza de su barco y la comida servida a la tripulación. Para el ejercicio y el entretenimiento de la tripulación, introdujo sesiones regulares de música y baile. Los despachos de Blythe, Campbell y Banks indicaban su satisfacción. No tuvo ocasión de administrar castigo, escribiendo en sus bitácoras que tanto hombres como oficiales tratables y bien dispuestos, y hay alegría y contento en el semblante de todos. La única característica adversa del viaje hasta la fecha, según Blythe, fue la conducta del cirujano Hogan, quien se reveló como un borracho indolente y antihigiénico. Desde el comienzo del viaje, Blythe había establecido cálidas relaciones con Christian, otorgándole un estatus que implicaba que él era el segundo al mando, en lugar de Fryer. Poco después, Blythe formalizó el puesto, asignando a Christian al rango de teniente interino. Fryer mostró pocos signos externos de resentimiento por el avance de su subalterno, pero sus relaciones con Blythe empeoraron significativamente a partir de ese punto. Una semana después de la promoción, y ante la insistencia de Fryer, Blythe ordenó la flagelación del marinero Matthew Quintal, quien recibió 12 latigazos por insolencia y comportamiento motinado, frustrando así la esperanza expresada por Blythe de un viaje libre de tal castigo. Otro punto diametralmente opuesto al mostrado en el film, donde lo muestran como un sádico sanguinario ansioso por disciplinar a su tripulación. El 2 de abril, cuando la Bounty se acercaba al Cabo de Hornos, un fuerte vendaval y la alta mar iniciaron un periodo ininterrumpido de tiempo tormentoso que, según Blythe, superó lo que había encontrado antes, con fuertes ráfagas de granizo y aguanieve. Los vientos hicieron retroceder la nave. El 3 de abril estaba más al norte de lo que había estado una semana antes. Una y otra vez, Blythe obligó al barco a avanzar para ser repelido repetidamente. El 17 de abril informó a su exhausta tripulación que el mar los había derrotado y que darían la vuelta y se dirigirían al Cabo de Buena Esperanza, para gran alegría de todas las personas a bordo, registró Blythe. El 24 de mayo de 1788, la Bounty ancló al este del Cabo de Buena Esperanza, donde se dedicaron 5 semanas a reparaciones y reaprovisionamiento. Las cartas de Blythe a casa enfatizaron cuán en forma estaban él y su tripulación en comparación con otros barcos, y expresaron la esperanza de que recibiría crédito por eso. En un momento durante la estadía, Blythe le prestó dinero a Christian, un gesto que se sugiere podría haber empañado su relación, al convertirse en una fuente de ansiedad e incluso resentimiento para el joven. Para Blythe habría sido un importante acto de amistad,
pero del que se aseguró de que Christian no lo olvidará. Después, la Bounty partió a través del sur del Océano Índico en el largo viaje a su próximo puerto de escala. El clima era frío e invernal, condiciones similares a las de la vecindad del Cabo de Hornos, y era difícil tomar observaciones de navegación, pero la habilidad de Blythe era tal que el 19 de agosto avistó Maelstrom Rock en la esquina suroeste de Van Diemen's Land, y 2 días después fundió en Adventure Bay. El grupo pasó su tiempo aquí en recuperación, pesca, reposición de túneles de agua y tala de madera. Hubo encuentros pacíficos con la población nativa. La primera señal de discordia abierta entre Blythe y sus oficiales ocurrió cuando el capitán intercambió palabras de enojo con el carpintero, William Purcell, sobre los métodos de este último para cortar madera. Blythe ordenó a Purcell que regresara al barco, y cuando el carpintero se mantuvo firme, Blythe retuvo sus raciones, lo que inmediatamente lo hizo recobrar sentido. Según Blythe, se produjeron más enfrentamientos en el tramo final del viaje a Tahití. El 9 de octubre, Fryer se negó a firmar los libros de contabilidad del barco a menos que Blythe le proporcionara un certificado que acreditara su total competencia durante todo el viaje. Blythe no sería coaccionado. Llamó a la tripulación y leyó los artículos de guerra, ante lo cual Fryer se retractó. También hubo problemas con el cirujano Hogan, cuyo descuido sangró al marinero James Valentine mientras lo trataba por asma, lo que provocó la muerte del marinero por una infección en la sangre. Para encubrir su error, Hogan informó a Blythe que Valentine había muerto de escorbuto, lo que llevó a Blythe a aplicar sus propios remedios antiescorbúticos medicinales y dietéticos a toda la tripulación del barco. Hogan estaba casi incapacitado con la bebida, hasta que Blythe confiscó su suministro. Hogan volvió brevemente al deber antes de la llegada de la Bounty a Tahití. Examinó a todos a bordo en busca de signos de enfermedades venéreas y no encontró ninguno. La Bounty ancló finalmente en Tahití el 26 de octubre de 1788, concluyendo un viaje de 27.000 millas náuticas, 50.000 kilómetros cuadrados. La primera acción de Blythe al llegar fue asegurar la cooperación de los jefes locales, así como del rey de Tahití, Pomare I. El jefe Tinah recordó a Blythe del viaje de Cook 15 años antes y lo saludó calurosamente. Blythe entregó obsequios a los jefes y les informó que su propio rey, Jorge, deseaba a cambio solo plantas de árbol de pan. Los tahitianos, felizmente, estuvieron de acuerdo con esta simple solicitud. Blythe asignó a Christian para que dirigiera un grupo en tierra encargado de establecer un complejo en el que se nutrirían las plantas. Ya sea en tierra o a bordo, las tareas de los hombres durante la estadía de 5 meses del Bounty en Tahití fueron relativamente livianas. Muchos llevaron vidas promiscuas con las mujeres nativas. En total, 18 oficiales y hombres, incluyendo Christian, recibieron tratamiento por infecciones venéreas, mientras que otros tuvieron parejas regulares. Christian formó una relación cercana con una mujer polinesia llamada Mauatua, a quien le dio el nombre de Isabela, en honor a una exnovia de Cumberland. Blythe se mantuvo casto, pero fue tolerante con las actividades de sus hombres, sin sorprenderse de que sucumbieran a la tentación, cuando, según él, las tentaciones de la disipación están más allá de lo que se puede concebir. Sin embargo, esperaba que cumplieran con su deber de manera eficiente, y se sintió decepcionado al encontrar cada vez más casos de negligencia por parte de sus oficiales. Enfurecido, escribió: «Creo que suboficiales tan negligentes e inútiles nunca estuvieron en un barco como este». El médico Hogan murió el 10 de diciembre. Blythe atribuyó esto a los efectos de la intemperancia y la indolencia. A pesar de su anterior relación amical, Christian no escapó a la ira de Blythe. A menudo, el capitán lo humillaba, a veces frente a la tripulación y los tahitianos, por negligencia real o imaginaria, mientras imponían severos castigos a los hombres cuyo descuido había provocado la pérdida o el robo de equipo. Los azotes, rara vez administrados durante el viaje de ida, ahora se hicieron cada vez más comunes. El 5 de enero de 1789, 3 miembros de la tripulación, Charles Churchill, William Muspratt y John Milward, desertaron, tomando un pequeño bote, armas y municiones. Muspratt había sido azotado recientemente por negligencia. Entre las pertenencias que Churchill dejó en el barco había una lista de nombres que Blythe interpretó como posibles cómplices en un complot de deserción. El capitán afirmó más tarde que los nombres incluían los de Christian y Heywood. Blythe fue persuadido de que su protegido no planeaba desertar y el asunto se abandonó. Churchill, Milward y Muspratt fueron encontrados después de 3 semanas y al regresar al barco fueron azotados.
una acción que se considera muy misericordia por parte de Blythe para la época, pues él simplemente azotó donde otros capitanes habrían colgado. A partir de febrero, el ritmo de trabajo aumentó. Más de 1000 plantas del fruto del pan se sembraron en macetas y se transportaron al barco, donde llenaron la gran cabina. El barco fue revisado para el largo viaje de regreso, en muchos casos por hombres que se lamentaban la próxima partida y la pérdida de su vida fácil con los tahitianos. Blythe estaba impaciente por irse, pero como observa Richard Hogg en su relato, no pudo anticipar cómo reaccionaría su tripulación ante la severidad y austeridad de la vida en el mar, después de 5 meses disolutos y hedonistas en Tahití. El trabajo se completó el 1 de abril de 1789, y 4 días después, luego de una afectuosa despedida del jefe Tinah y su reina, la Bounty abandonó el puerto. Los acontecimientos que siguieron se determinaron en las 3 semanas posteriores a la partida, cuando la ira y la intolerancia de Blythe alcanzaron proporciones paranoicas. Christian era un objetivo particular, siempre parecía llevar la peor parte de las iras del capitán. Sin darse cuenta de los efectos de su comportamiento en sus oficiales y tripulación, Blythe olvidaría estas demostraciones al instante e intentaría reanudar una conversación normal. El 22 de abril de 1789, la Bounty llegó a Normuka, en las Islas Friendly, hoy llamadas Tonga, con la intención de recoger madera, agua y más suministros. Blythe había visitado la isla con Cook y sabía que los habitantes podían comportarse de manera impredecible. Puso a Christian a cargo del grupo de agua y lo equipó con mosquetes, pero al mismo tiempo ordenó que las armas se dejaran en el bote, en lugar de llevarlas a tierra. El grupo de Christian fue acosado y amenazado continuamente, pero no pudo tomar represalias, ya que se le negó el uso de armas. Regresó al barco con su tarea incompleta, y Blythe lo maldijo como un maldito bribón cobarde. Más desorden en tierra resultó en el robo de un ancla pequeña y una anzuela, por lo que Blythe reprendió aún más a Christian y Fryer. El 27 de abril, Christian estaba desesperado, deprimido y melancólico. Su estado de ánimo imperó cuando Blythe lo acusó de robar cocos del suministro privado del capitán. Blythe castigó a toda la tripulación por este robo, deteniendo su ración de ron y reduciendo su comida a la mitad. Sintiendo que su posición ahora era intolerable, Christian consideró construir una balsa con la que pudiera escapar en una isla y arriesgarse con los nativos. En cualquier caso, su descontento se convirtió en conocimiento común entre sus compañeros oficiales. 2 de los jóvenes caballeros, George Stewart y Edward Young, lo instó a no desertar. Young le aseguró que contaría con el apoyo de casi todos a bordo si se apoderaba del barco y depusiera a Blythe. Stewart le dijo que la tripulación estaba lista para cualquier cosa. El motín en el buque de la Royal Navy HMS Bounty ocurrió en el Océano Pacífico Sur el 28 de abril de 1789. Los tripulantes descontentos, encabezados por el teniente interino Fletcher Christian, tomaron el barco. Christian rápidamente se hizo con el control de la cubierta superior, aproximadamente a las 5:15 de la madrugada. Christian bajó, despidió a Hallett, que estaba durmiendo en el cofre que contenía los mosquetes del barco, y distribuyó armas a sus seguidores, antes de dirigirse a la cabina de Blythe. 3 hombres agarraron al capitán y le ataron las manos, amenazándolo de muerte si daba la alarma. Blythe gritó tan fuerte como él pudo, con la esperanza de ayuda. La conmoción despertó a Fryer, quien vio desde su camarote de enfrente a los amotinados alejando a Blythe. Los amotinados ordenaron a Fryer que se volviera a acostar y se mordiera la lengua, o sería hombre muerto. Blythe fue llevado al alcázar con las manos atadas con una cuerda sostenida por Christian, que blandía una bayoneta. Algunos informes sostienen que Christian tenía un sondeo de profundidad colgando de su cuello para poder saltar por la borda y ahogarse si el motín fallaba. Otros, que habían sido despertados por el ruido, abandonaron sus literas y se unieron al caos general. No estaba claro en esta etapa quiénes eran y quiénes no los amotinados activos. Hogg describe la escena. Todos estaban más o menos haciendo ruido, maldiciendo, burlándose o simplemente gritando por la tranquilidad que les daba hacerlo. Blythe gritaba continuamente, exigiendo ser liberado, a veces dirigiéndose a las personas por su nombre y exhortando a la compañía en general a noquear a Christian. A Fryer se le permitió brevemente subir a la cubierta para hablar con Christian, pero luego fue obligado a bajar a punta de bayoneta. Según Fryer, Christian le dijo: «He estado en el infierno durante las últimas semanas. El capitán Blythe se lo ha buscado». En un principio, Christian pensó en dejar a Blythe a la deriva en el pequeño chinchorro de la Bounty, junto con su empleado John Samuel y los guardiamarinas leales Hayward y Hallett.
Este barco resultó no estar en condiciones de navegar, por lo que Christian ordenó la botadura de un bote más grande, con una capacidad de alrededor de 10. Sin embargo, Christian y sus aliados habían sobreestimado el alcance del motín. Al menos la mitad a bordo estaban decididos a irse con Blythe. Por lo tanto, se puso en el agua el bote más grande del barco, una lancha de 23 pies, 7 metros de diámetro. Durante las horas siguientes, los leales recogieron sus pertenencias y subieron al barco. Entre ellos estaba Fryer, quien con la aprobación de Blythe trató de permanecer a bordo, con la esperanza, afirmó más tarde, de poder retomar al barco. Pero Christian le ordenó subir a la lancha. Pronto, el bote estaba muy sobrecargado, con más de 20 personas y otras aún compitiendo por lugares. Christian ordenó a los 2 ayudantes del carpintero, Norman McIntosh, y el armero, Joseph Coleman, que regresaran al barco, considerando esencial su presencia si iba a navegar en la Bounty, con una tripulación reducida. Obedecieron de mala gana, suplicando a Blythe que recordara que se habían quedado en el barco en contra de su voluntad. Blythe les aseguró: «Nunca teman, muchachos, les haré justicia si es que llego a Inglaterra». Samuel guardó el diario del capitán, los documentos de la comisión y los documentos del sobrecargo, una brújula y un cuadrante, pero se vio obligado a dejar atrás los mapas y cartas de Blythe. 15 años de trabajo de navegación. Con los 18 hombres que habían permanecido leales a Blythe, la lancha recibió comida y agua para 5 días. Blythe menciona en sus diarios que los amotinados les negaron un sextante y cualquier cronómetro, pero el contramaestre James Morrison declaró que Christian le entregó su sextante personal diciendo: «Aquí, capitán Blythe, esto es suficiente para todos sus propósitos, y usted sabe que el sextante es bueno». El cronómetro se quedó en la Bounty, pero Peckover tenía su propio reloj de bolsillo, que Blythe usaría para medir el tiempo. En el último minuto, los amotinados arrojaron 4 machetes al bote. 19 hombres se apiñaron en la lancha, dejándola peligrosamente baja en el agua, con solo 7 pulgadas sobre la superficie. Los 25 hombres que quedaron en la Bounty incluía a los amotinados comprometidos que habían tomado las armas, los leales detenidos contra su voluntad y otros para los que no había lugar en la lancha. Alrededor de las 10 de la mañana se cortó la línea que sujetaba la lancha al barco. Un poco más tarde, Blythe ordenó que se izara una vela. Su destino inmediato era la cercana isla de Tofuga, claramente marcada en el horizonte por la columna de humo que se elevaba de su volcán. Los amotinados se asentaron de diversas formas en Tahití o en la isla de Pitcairn, el destino final de Christian y los amotinados principales, pues sabía de que estaba erróneamente registrada en las cartas de navegación. Blythe tenía confianza en sus habilidades de navegación que habían perfeccionado bajo la instrucción del capitán Cook. Su primera responsabilidad era sobrevivir y dar noticia de la sublevación tan pronto como fuera posible a los buques británicos que podrían alcanzar a los amotinados. Así, se comprometió en un aparente imposible viaje a Timor de 3.600 millas náuticas, 6.700 kilómetros. En esta notable hazaña de la navegación, Blythe consiguió llegar a Timor después de un viaje de 47 días, con la única baja de un hombre muerto en Tofuga por los nativos hostiles. Varios de los hombres que sobrevivieron a esta prueba con él murieron al poco tiempo de enfermedad, posiblemente de malaria, en el pestilente puerto de Batavia, actual Yakarta, en las Indias Orientales neerlandesas, mientras esperaban un transporte para regresar a Gran Bretaña. Después de que Blythe llegara a Inglaterra en abril de 1790, el almirantazgo absolvió honorablemente a Blythe por la pérdida de la Bounty y el motín en la corte marcial que siguió al hecho y envió al HMS Pandora para detener a los amotinados. 14 fueron capturados en Tahití y encarcelados a bordo del Pandora, que luego buscó sin éxito al grupo de Christian que se había escondido en la isla de Pitcairn. Después de dar vueltas a Inglaterra, el Pandora encalló en la Gran Barrera del Coral, con la pérdida de 31 tripulantes y 4 prisioneros de la Bounty. Los 10 detenidos supervivientes llegaron a Inglaterra en junio de 1792 y fueron sometidos a consejo de guerra. 4 fueron absueltos, 3 fueron indultados y 3 fueron ahorcados. El grupo de Christian permaneció sin ser descubierto en Pitcairn hasta 1808, momento en el que solo un amotinado, John Adams, seguía vivo. Casi todos sus compañeros amotinados, incluido Christian, habían sido asesinados, ya sea por otros o por sus compañeros polinesios. No se tomó ninguna medida contra Adams. Los descendientes de los amotinados y los tahitianos que los acompañaron siguen viviendo en Pitcairn hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI. Hoy en día,
El impacto cultural del afamado motín ha sido objeto amplio de estudio y juicio por parte de historiadores, marinos, intelectuales, expertos en náutica y hasta miembros de la Escuela de Psicología, quienes tratan de explicar y entender las causas que llevaron a tal situación de amotinamiento. Así también, tal hecho ha capturado la imaginación del público general, ya desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. En 1792, Blythe publicó su diario de viaje, que se convirtió en un bestseller. Asimismo, ha sido objeto de numerosas obras posteriores en forma de libros, artículos sobre el susodicho motín, así como posteriores películas, documentales, obras de teatro y novelas sobre este hecho. Tanto el Museo de la Isla Pitcairn como el Museo Bunting de la Isla Norfolk utilizan objetos y memorabilia para rememorar la historia de los amotinados. Sobre las causas del motín más famoso de la historia, el fallo general de la mayoría de historiadores, como el oficial naval ilustrado J.C. Beaglehole, fue que Blythe hizo juicios dogmáticos que se sentía con derecho a hacer, vio loco cerca de él con demasiada facilidad. Una susceptible vanidad era la maldición de su vida. Blythe nunca supo ni entendió que no se hacen amigos insultándolos. Si bien la disciplina de la Royal Navy, la más poderosa del mundo a lo largo de todo el siglo XIX, era tan estricta que podría parecernos brutal hoy en día, Blythe podría considerarse como un oficial ilustrado para la época, que insultaba cuando otros capitanes habrían azotado y que azotaba cuando otros habrían colgado. Sin embargo, tales hechos han permitido que en nuestros días surja un nuevo tipo de disciplina, basadas en el respeto mutuo entre oficial y marinero, sin perder de vista las ordenanzas y el deber de cada uno, la cual es importante en todas las armadas profesionales del mundo. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o el motín de la Bounty, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.